Bueno, habíamos empezado la clase pasada con los VAR. Y resulta que en VAR, especialmente creo que en los libros econométricos lo ponen mucho en matrices. No lo van a ver en términos matriciales. En los papers varían. Hay papers que lo muestran entero, hay papers que lo muestran en forma matricial. Eso ya es más a gusto. Pero en los libros, obviamente, les gusta la parte matricial porque es más sintético, más fácil de escribir rápido, veamos. Pero en un paper a veces la gente sí quiere ver todo el sistema. Entonces, supongamos así es como puede que aparezca en un paper, porque simplemente la gente quiere ver todas las variables de una sola vez. Pero lo veamos también en términos matriciales. Entonces, está bueno manejar las dos expresiones. Entonces, vamos a definir matrices. Entonces, vamos a definir una matriz en el periodo T, que tiene las variables dependientes, y otra que tiene las variables en T-1. Entonces, las variables independientes en este caso. Siempre hay que acordarse que en un modelo VAR, típico al menos, del lado izquierdo siempre van a estar las variables en T, y del lado derecho va a haber puros rezagos. Hay otros modelos que vamos a ver un poquito más adelante, que uno puede ponerlo en T, pero eso genera sus problemas en términos de modelamiento. O sea, problemas no, es otra forma de modelar. Y obviamente tenemos una matriz de beta que es muy parecido a la que conocemos como una matriz de beta. La única diferencia ahora es que ahora corresponde a un modelo AR, en donde la 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, hay que entender que son parte de lo primero, que se trata de la primera ecuación, y lo segundo, que se trata de la segunda ecuación, y también entender que lo primero se trata del primer rezago de la variable x y la segunda columna de los rezagos de la variable z. Estamos suponiendo, obviamente, en este caso que tenemos solamente dos variables. Y obviamente va a haber el término de error, eso nunca va a escapar, eso siempre va a ser del estudio, digamos, de todo lo que estamos analizando, el tema del término de error. Eso no cambia respecto de la econometría clásica. La econometría clásica, eso nunca se va a perder. Entonces la idea es que podemos reescribir este modelo, que podemos escribirlo en dos ecuaciones separadas, como un producto de matrices. Entonces ahí es donde entra un poquito el álgebra matricial, que se hace mucho que lo vieron, pero se toca volverlo a ver, porque eso compacta la notación. Porque esa es una de las tantas razones por las cuales aprender álgebra matricial. Entonces básicamente lo que uno puede reescribir es esto de esta forma, que es una forma más compacta. Y como les digo, en un libro de econometría de series puro y duro, seguramente lo den así, pero quizás en un paper a la gente le guste más verlo así porque es un poco más transparente respecto a cómo uno está modelando las relaciones entre las variables. Y a la gente sí le puede interesar ver cómo uno, de forma muy transparente, cómo uno está haciendo el modelamiento de las variables. Obviamente, si ya tenemos un VAR con dos variables, dos rezagos, se empieza a complicar. ¿Okay? Por eso es la razón por la cual usar la notación matricial. Porque incluso dos ecuaciones se puede reescribir de esta forma. Estamos poniendo xt, xt-1, xt-2, el término de error, y ya nos queda algo así. Entonces, es la razón principal por la cual usar mucha notación matricial. Yo cuando yo lo crea necesario voy a usar la matricial, cuando yo lo crea necesario voy a usar la primera expresión. Después tenemos una cosa más enredada, obviamente, lo que les digo, ustedes pueden tener 3 variables de rezago, 5 rezagos, 5 variables, pero fíjense, rápido esto se sale un poquito de control, digamos, ya tenemos un cúmulo de ecuaciones bastante importante. De hecho, muchas veces presentar los resultados de estas estimaciones es bien pesado. De hecho, uno lo deja a veces en anexo. Y lo que muestra son otras cosas que son las que vamos a ver hoy. O sea, la gente en general no está tan interesada en toda la estimación. Pero sí es importante, por ejemplo, saberlo denotar. Entonces, vamos a tener xt-1, xt-2, el término de error, y lo podemos reescribir así. Queda mucho más compacto, pero lejos más compacto. Y obviamente lo que podemos hacer, y esta es otra cosa que Levin dice hace un buen trabajo, es decir, bueno, lo que podemos hacer es escribir todo como si fuera un VAR 1, o sea, jugando un poco con el álgebra matricial, abusando, me parece, un poco del álgebra matricial,
¿Por qué? Porque uno puede reescribir esto y acabamos de verlo que eso lo podemos escribir como unas cosas matriciales. Hay una cosa que se puede definir como la companion matrix. ¿Qué es la companion matrix? Lo dejé en inglés porque me parece que es medio difícil de traducir como matriz compañera. Me parece medio raro. Que es básicamente tomar estos betas y ponerlo en los cuadrantes superiores. Y en el cuadrante inferior acá poner la matriz identidad y acá una matriz de ceros. ¿Por qué? Porque de esa forma ya ni siquiera hace falta escribir beta 1 y beta 2 como una matriz de 2×2 y otra matriz de 2×2, sino que podemos hablar de la companion matrix en la que introducimos esas matrices de 2×2 y escribir también una HT escrita así, donde ya estamos poniendo las x en t y xt-1, rezagamos todo y nos da así. Entonces podemos escribir también el término de error así, es una forma un poco enredada de hacerlo, de ahí es donde venía que a uno le enseñaban un poquito de matrices particionadas, tenía que ver con eso. Y ahí básicamente lo que estamos haciendo es armando matrices más grandes con matrices que ya conocíamos, eso es lo que estamos haciendo. Y lo que podemos hacer entonces es reescribir todo el sistema con estas grandes matrices y tener una expresión así. Solamente que hay que tener muy claro que el beta es una matriz de matrices, YT es una matriz de matrices, ET también es una matriz. Matriz de matrices no, el último es una matriz de vectores columna. Entonces también lo pueden llegar a ver así, en ciertos libros, utilizando la companion matrix. Entonces la idea es que lo que podemos estar escribiendo en realidad no es la beta que nosotros siempre hemos manejado, sino que puede ser que simplemente en la parte superior tengamos una matriz de betas en la primera fila no es fila, digamos, pero sí es una fila de matrices, básicamente es medio raro hablar de fila de matrices, pero eso es lo que al final del día uno está haciendo. Y acá en el cuadrante inferior izquierdo, uno está poniendo puras matrices de identidad, acá, y en toda esta fila uno está poniendo matrices de ceros. Entonces, esta es una matriz, companion matrix, para un bar de orden P, o sea que tiene P rezagos. O sea, si nosotros lo abriríamos, sería una cosa gigante, pero por eso uno escribe esto, que es una matriz de N por P, porque acá hay N por P filas, y también N por P, porque acá hay N por P columnas. Sigue siendo una matriz cuadrada, pero ahora estamos armando una cosa muy grande, en donde es N, que es el número de periodos y el número de rezagos. Creo que el número de variables y el número de rezagos que estamos usando. Entonces se vuelve una cosa gigante. Pero lo estamos pudiendo escribir con una beta, entonces eso hace que la cosa sea más amigable. Entonces nos vamos a enfocar en general en un var 1, lo vamos a denotar como un var 1. Pero vamos a sobreentender que todo lo que estamos hablando lo podemos aplicar a un var P. O sea, a un var de un orden arbitrario que nosotros estemos eligiendo. De hecho, uno juega bastante, como habíamos dicho en las clases pasadas, el tema del número de rezagos que uno usa. Entonces, por eso es mejor concentrarnos en var 1 y listo. Entonces, en vez de meternos en líos. En general, uno va a estar interesado en saber, por ejemplo, uno de los tantos diagnósticos que uno hace de estos modelos VAR en general, hay otros modelos y variantes de los modelos VAR. Por ejemplo, el tema si el proceso que está generando para todas las series que estamos estimando son procesos estacionarios. O sea, básicamente si el proceso que estamos modelando es estable. Y también vamos a ver cómo funciona el tema de las IRF, las Impulse Response Function. También vamos a ver eso. Lo nuevo, obviamente, es que ahora podemos ver cómo una variable afecta a otra variable. Esa es la principal razón por la cual aprender VARs. Y después uno, obviamente, como les digo, en series, como en toda rama econométrica, hay miles de formas de modelar la conexión entre series. VAR es una de esas formas de modelar la relación entre variables. Entonces no vamos a ver solamente la estabilidad de una variable, que es el primer punto, sino la estabilidad de todas las variables que estamos analizando, así como también cuando estudiamos las IRF, no estamos estudiando las
las relaciones de del shock de la variable en sí misma, sino el shock de una variable en otra variable. Eso es lo que en general a uno le importa, ¿ya? Más que una variable en sí misma. Entonces, eso sí va a ser nuevo. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo va a funcionar la estabilidad. Y en la estabilidad, a pesar de que se veía medio raro cuando lo veíamos, el tema de estacionariedad, acá va a volver a aparecer. Acá es donde va a aparecer, por fin, esto de los eigenvalores, o que también fueron llamados, ustedes tomaron su clase de álgebra lineal, como valores propios. Valores propios de una matriz. Eso en algún momento quizá lo vieron. Bueno, era para esto, era para ver la estabilidad de un sistema. De un sistema estimado. Por ejemplo, en enfocar en un var 1, como les decía recién, nos vamos a enfocar en un var 1 asumiendo que esto se aplica para un var de cualquier orden, sin el término de error. Entonces lo que estamos estimando en realidad es esto. Y esto, si bien se ve medio raro, digamos, sin el término de error, tenemos que acordarse que eso es lo que veían ustedes cuando les ponían y igual a x por x, a por x. Eso es lo que estudiaban en álgebra lineal. Esto es lo mismo. Entonces, lo mismo, la única diferencia es que ahora son series. De un lado hay series y del otro lado también hay series. Pero es la misma técnica. ¿Okay? Entonces, de álgebra lineal, ustedes sabían que beta se puede ver como una matriz de transformación que mapea los puntos que están en esto, en los puntos para una transformación básicamente de espacios. ¿Se acuerdan cuando ustedes en álgebra lineal veían que se podía ver una matriz como un generador de espacios? Digamos, y decían, esto es el espacio generado por las columnas de bla, 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 bla. Bueno, era para eso. ¿Okay? Aunque pasa que creo que los cursos de álgebra lineal a uno no le explican la conexión con la econometría, pero venía por ese lado. ¿Okay? Venía por ese lado. Entonces, la idea es que si beta es visto de esa forma, entonces una matriz cuadrada, como beta, tiene al menos un eigenvalor o valor propio, ¿okay? Que con el que se puede trabajar. Y la estacionariedad, para estacionariedad, necesitamos que esos eigenvalores o valores propios sean menores a 1, si son reales, o que estén dentro del círculo unitario, o que su módulo sea menor a 1, si son complejos. O sea, lo mismo que habíamos visto respecto de las raíces de un polinomio y todo eso, bueno, lo mismo acá. O sea, básicamente, para garantizar que tengamos una estimación estable, digamos, entonces necesitamos que queden dentro del círculo imaginario. Eso es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, supongan que ustedes estiman esto, ¿okay? Supongan que estimaron 0,5, 0,6, no, olvida un segundo del término de error, menos 0,5, 0,6 arriba y menos 0,5 más 0,5, ¿okay? Entonces nos va a quedar esta matriz de betas. Y ahí es donde vuelve a aparecer, si ustedes desempolvan un poco su álgebra lineal, entonces lo que vamos a trabajar es con esta matriz de betas, porque esta es la matriz de betas que surge de esa estimación bar. Y los eigenvalores de esto, si quieren, o sea, si están muy interesados en ver cómo se saca eigenvalores, lo podríamos sacar, o lo voy a sacar yo en este momento, que son estos dos. Pues se puede sacar, básicamente, eso es restarle la matriz de identidad, eso es igual a 0, hay que sacar la determinante de eso, bla, 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 bla. Bueno, es un poco largo, pero se puede. Acá directamente yo se los voy a dar, porque en realidad no quiero que esto se vuelva una clase de álgebra lineal. Lo que a mí me interesa es ver el álgebra lineal que necesitamos para esto. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, dado esto que esas son las raíces, lo que queremos investigar son lo que de vuelta los módulos. ¿Okay? Los módulos. Y para estacionariedad, entonces necesitamos, recuerden, y estos son números imaginarios, necesitamos que la parte real, que es esta, elevada al cuadrado, más la parte compleja, que es esta, elevada al cuadrado, la raíz de eso sea menor a 1. Entonces, aplicamos simplemente esa fórmula, que es una fórmula de distancia o fórmula de módulo. Entonces, aplicando eso, tenemos que esto es menor o igual, aproximadamente, a 0,742. Entonces, claramente eso es menor a 1. Sencillo. Entonces, podemos concluir que el var estimado de acá es estable. Podría no serlo. Podría no serlo. Entonces, eso es importante. Uno de los tantos diagnósticos que uno tiene que hacer de un modelo var. O variantes de los var, porque hay un montón de variantes del var. Pero básicamente el var se ha vuelto la base de muchos otros modelos más avanzados. Y en general uno siempre hace las pruebas de estabilidad. Porque básicamente si no hay estabilidad, hay seria sospecha que el modelo o está mal estimado
o que el modelo no va a funcionar bien para hacer el resto de las otras cosas que necesitamos. También podemos usar raíces, podría comenzar con este var, o sea, y podemos utilizar el operador rezago, que ya lo vimos, es calculado así, es otra forma de hacer lo mismo. Entonces queremos el polinomio de rezago. O sea, hay otros libros que les gusta más esta postura. Entonces tenemos las raíces de la expresión característica, el determinante de esto, y entonces ahí obtenemos las raíces de ese, resolvemos el determinante para que sea igual a 0, y lo que queremos en este caso es que las raíces sean mayor a 1. Esa es la diferencia. Mira, que necesitamos que los vectores propios, los eigenvalores o valores propios sean menores a 1, en cambio, en el caso de las raíces de la ecuación, necesitamos que las raíces sean mayor a 1. Ve que uno es una imagen espejo del otro, es lo mismo. Entonces, usar uno o usar lo otro es lo mismo. Típicamente, los software, vamos a ver cómo funciona, en Stata, y también lo he visto en Idios, les gusta que sea menor a 1, listo, digamos. La gente no se mete por las raíces, pero para que vean que es lo mismo. Supongan lo mismo que tenían recién, el mismo modelo, y utilicen la misma técnica. Entonces tienen este beta y menos el beta, tienen el determinante, entonces hay que sacar el determinante e igualarlo a 0, como sacaban un determinante, esto multiplicado por esto y esto menos esto, eso igualado a 0, básicamente nos da una forma cuadrática, más, menos, raíz, bla, 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 lo que ya deberían saber, y sacan las raíces de esta ecuación. Sacadas las raíces, utilizan la misma fórmula de distancia y les da que uno es 1.3484, que es mayor a 1, entonces es estable. Es lo mismo, es lo mismo. De hecho, se puede mostrar fácilmente que 1 dividido en 1.3484 es 0.7482. O sea, este es el valor propio. ¿Okay? O sea, básicamente el valor propio es como la inversa de las raíces. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. No hay diferencia entre hacerlo uno o lo otro. Entonces, la literatura y la práctica lo ha vuelto más de no, tratemos de que todo sea menor a 1 y listo. Y la cosa se vuelve más fácil para todo el mundo. O sea, básicamente los módulos de los valores propios o de eigenvalores son las inversas de los módulos de raíces y listo. Ya. En Stata es muy fácil. O sea, estimamos el var y después le ponemos después del var stable. El var stable lo que hace es verificar eso. No es complicado, lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, y para agregar el gráfico del círculo unitario, porque uno puede poner o la tabla o el gráfico. Típicamente uno pone la tabla, simplemente ¿por qué? Porque puede ser que el gráfico engañe, entre comillas, a la gente. La gente no puede uno convencer a la gente, porque lo que les decía en la otra clase, puede pasarles que alguna de las raíces no es estrictamente por debajo de 0, pero está muy cerca, no está estrictamente por debajo de 1, pero está muy cerca de 1. Entonces incluso eso le molesta a la gente. Entonces ya lo vamos a ver con un ejemplito, todavía no lo vamos a ver, pero este es el comando que vamos a usar, var stable. Y como les digo, los otros software más o menos tienen las mismas cosas, tampoco es el fin del mundo. También hay una cosa que le gusta a los muy macreros, porque en general como econometrista a uno nunca le importan las constantes. Muy raro que a uno le importen las constantes. Pero la gente que hace, o sea, a ver, hay como dos grandes ramas dentro de los economistas. Hay economistas pragmáticos, digamos, que dicen, no, yo creo que los datos me están diciendo algo, pero no lo tomo como una verdad absoluta, igual que los modelos, sino que lo tomo como una guía y ya. Hay otra gente, que es esta, que sí se lo toman muy en serio, que sí toman los modelos matemáticos y los modelos econométricos como una cosa súper seria y dicen, no, así es como realmente está funcionando la economía. Punto. Digamos. Eso es lo que me está dando. Bueno, entonces depende. Entonces ahí es donde entra la constante. Podemos agregar, por ejemplo, entonces al var, las constantes si tienen ganas, se puede, y eso tiene su razón de ser para la gente que se toma muy en serio lo que les está diciendo el modelo. Entonces ellos lo que están haciendo no es eliminar esto y esto, sino que le ponen beta 1 y le ponen el beta 0. La pregunta es, ¿para qué querrían ustedes agregar la constante? Si típicamente a la gente no le importa. Bueno, no es, porque básicamente eso no agrega mayor discusión a la discusión anterior, o sea, no complica nada, por eso no lo hice.
sea, no cambia nada realmente en términos de IRF, en términos de estabilidad, todo lo mismo. O sea, en términos de estimación todo es muy parecido. ¿Pero para qué? ¿Para qué la gente le quiere encajar un vector de constantes? Bueno, porque básicamente se puede derivar de las variables la medida de largo plazo del proceso, o lo que se denominaría estado estacionario del sistema. Y eso en macroeconomía a la gente sí le interesa. O sea, básicamente lo que quieren ver, pues, como les digo, o sea, se están tomando demasiado en serio el modelo, no están ustedes suponiendo que el modelo es capaz de emular el estado estacionario que matemáticamente ustedes están diseñando. O sea, porque hay muchos modelos macro que hablan del estado estacionario. Yo creo que eso está bueno, digamos, como herramienta teórica, pero decir que la econometría a uno le está dando un estado estacionario, me parece que es un salto un poquito grande, digamos. O sea, pero bueno, hay gente que sí lo hace. O sea, bueno, depende qué tan defendible es esa posición. ¿Okay? Entonces, básicamente, si uno fija, por ejemplo, esto en 0, entonces básicamente el estado estacionario, como uno lo aprendió en macro, es básicamente el estado en donde la variable no está cambiando. Donde en t y t menos 1 es lo mismo. Esa es la definición de estado estacionario. La definición de estado estacionario es donde las cosas no cambian. ¿Okay? O que al menos crecen a tasa constante. O sea, no es que no cambien, sino que la tasa de crecimiento es la misma, por ejemplo, de la economía. Entonces, dicho eso, y dado el modelo que yo estoy escribiendo, entonces lo que estoy escribiendo es esto. Ok, sí. Pero entonces yo puedo reorganizar un poquito los términos y puedo decir que el estado estacionario va a estar dado por esto. Está bien, digamos, es una posibilidad. Entonces, básicamente, para que sea estable, necesitamos que esto sea invertible. ¿Ok? Lo que no depende de beta 0. ¿Ok? No depende de beta 0. Necesita de las características del beta 1. ¿Ok? Pero, obviamente, en términos de nivel del estado estacionario, sí va a depender de beta 0. Entonces a la gente sí le importa, la gente que sí se toma muy en serio el modelo y dice, no, yo quiero saber cuál es el estado estacionario de las variables estimado por el modelo, entonces sí depende de beta 0. Entonces la gente sí le pone las constantes y se toman las constantes muy en serio, porque quieren ver en base a los datos que tienen y en base al modelo que han estimado, qué les está diciendo en términos de estado estacionario. Está bien, pues, puede ser importante en ese escenario. Entonces sí afecta, pero no afecta que el proceso sea estable, pero sí la media. El proceso, como le digo, a la gente sí le puede importar, a la gente muy macro, dónde se ubica la variable en estado estacionario. ¿Okay? Entonces puede ser. Obviamente también pueden expresar un bar como un más infinito, eso también la gente lo sabe, lo voy a hacer rápidamente porque no lo vamos a tanto realmente, pero para que lo tengan presente. Dado un bar 1 estacionario así, lo rezagamos, sustituimos y podemos hacer esto. Y podemos hacer esto igual que si fuera un AR1 clásico y repitiéndolo indefinidamente, digamos, y podríamos tener un más infinito. Entonces se puede. O sea, no es el fin del mundo. Y por eso es lo que les insisto, por eso la gente no se mete tanto a meterle medias móviles a estos modelos, sino el puro rezago. Porque se sabe que un AR1 se puede expresar como más infinito. Entonces, ¿para qué ponerse a complicar la historia? Digamos? O sea, es pura teoría. Lo que sí es que los beta J entonces se pueden ver con los impulsos respuesta ante un shock en E, por lo que está escrito acá. O sea, cada uno de los beta está acompañando un E, un término de error. Entonces podemos explotar eso. De ahí es donde van a salir las funciones impulso-respuesta. Las funciones impulso-respuesta. En base al modelo podemos armar funciones impulso-respuesta. Entonces supongamos un modelo muy simple para que el ejemplo sea manejable. Tenemos dos variables, 0.4, 0.1 y tenemos dos variables, un solo rezago. Dicho eso, en base a eso podemos derivar lo que se denominan funciones impulso-respuesta. Entonces, esta es la primera beta, la beta es esta, o sea, no tiene ningún misterio, no está pasando nada del otro mundo. Pero después lo que podemos hacer es hablar de beta al cuadrado, que es dado que esto es una matriz cuadrada. Lo podemos multiplicar por sí misma y obtener esta expresión. Y también lo podemos hacer con esta expresión. Y también lo podemos hacer con otra expresión. Y así sucesivamente. Resulta que estas tres matrices están conectadas de la siguiente forma. Un shock de una unidad
¿ok? Que es una unidad aquí. O sea, es un shock de una unidad en X. Entonces tenemos 0,4 acá, 0,18, 0,78. O sea, la diagonal de cada una de estas matrices, el elemento que está arriba y a la izquierda. O sea, lo que está acá. Pam, pam, pam. Entonces lo organizamos acá. Eso es la IRF de X en X. O sea, es el impacto, o sea, como el modelo está estimando que va a ser el impacto de una unidad sobre la misma X, o sea, de X sobre la misma X. Entonces, en el periodo 0, el periodo inicial, el impacto es de 1, porque ahí es donde le estoy poniendo el shock al sistema. En el siguiente periodo ya el impacto va a ser de 0,4, después de 0,18, después de 0,78 y así sucesivamente. Que es, recuerden, lo que habíamos visto en las primeras clases, por eso las primeras clases son importantes, que era lo que caracterizaba a un proceso relativamente estable, un proceso estacionario, que pegaba el shock y después se diluía. O sea, en cambio, si no se diluye completamente o se diluye muy lentamente, tenemos sospecha de no estacionalidad, entonces ahí empezamos con problemas. Entonces tenemos acá de X en X, pero nos interesan los demás. Resulta que el que le sigue, el que está acá abajo, aquí, tan, acá, acá abajo, tin, 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 ¿okay? Eso, el efecto que tiene X en Y, X en Y, hay que decir que tiene sentido porque es X en Y, que está acá abajo. Si ven el sistema, ahí se dan cuenta. Entonces, ese es el efecto que el modelo me está estimando, que tiene el efecto de un shock en X. Y eso es lo interesante de las IRF. Las IRF sirven porque ahora ya no es tan fácil como, fácil no, en microeconometría, uno sí está muy interesado en una beta nada más y trata de estimar lo mejor posible esa beta. Acá lo que nos interesa es tratar de modelar el proceso generador de datos lo mejor posible y lo que estamos estudiando es, por ejemplo, el efecto de un shock de una unidad y cómo ese shock en X le pega a Y, pero no es el efecto de un beta, sino a través del tiempo, son varios betas básicamente. Porque el efecto va cambiando, es un efecto que se dice dinámico o intertemporal. O sea, el efecto de un shock en el sistema se propaga a través de varios periodos. ¿Okay? No es el efecto de un periodo, sino que se propaga a través de varios periodos. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, que el efecto estimado en base a esto de una unidad, el cambio en una unidad en X, en el periodo contemporáneo no hace nada. Pero en el siguiente es 0,2, en el siguiente es 0,06 y en el siguiente es 0,03. Es el efecto estimado, ¿ok? De X en Y. Para eso sirven las funciones de impulso-respuesta. Para ver cuál es la estimación del efecto estimado, en base al sistema. Entonces, ese es el efecto estimado del cambio del shock en una unidad en el primer término de error, o sea, que corresponde a X. Que corresponde a X. Obviamente, después lo podemos hacer al revés. Podríamos concentrarnos en este que está acá. En vez de este y este, nos podemos concentrar en este. Entonces, este es un shock en Y. O sea, no es el shock en X, sino el shock en Y. Entonces, si lo vemos a este término, entonces nos da 0, 0,10, 0,03, 0,15, que corresponde a este. Chan, chan. Ese es el IRF de Y en X. O sea, eso también es lo otro bonito de los bars, que permiten ver el efecto de X en Y y de Y en X al mismo tiempo. ¿Okay? Permiten bidireccionalidad. ¿Okay? Permiten bidireccionalidad. Y obviamente, por último, tenemos de Y en Y. De Y en Y. Bueno, y obviamente en este modelo estamos teniendo solamente 4 posibilidades. Cuanto más variables le pongamos al modelo, más posibilidades hay. Más posibilidades hay. Entonces, ese es el efecto del shock en una unidad en E2T que corresponde a Y. Que corresponde a Y. Obviamente que esto es el gráfico que uno típicamente vería. ¿Okay? Cuando va a mostrar. Si es que uno está interesado, o por obvias razones, de X en X y de Y en Y. Perfectamente uno podría simplemente mostrar de X en Y y de Y en X, porque a uno no le interesa lo que está en la diagonal. Podría ser. Eso ya a gusto. A gusto. Pero siendo exhaustivo, uno debería mostrar los 4. No ya a gusto de uno. A gusto de uno.
Obviamente, si tenemos ya una cosa más complicada, se trabaja con la companion matrix. Por ejemplo, un var con dos variables, ya vamos a tener una cosa más complicadita, dos variables, dos rezagos. Entonces, dado esta matriz, entonces esta matriz, la companion, es así. O sea, tomamos esta matriz acá, la ponemos aquí. Entonces, esta otra matriz la ponemos acá arriba. Después le ponemos la identidad, acá le ponemos la matriz de ceros, la companion. La que acabamos de definir recién. Por eso le decía que aprender un poquito de matricial o repasar lo matricial era importante. ¿Por qué? Porque de esta vamos a partir para sacar la IRF. Entonces, esa es la que le vamos al cuadrado, porque esta sí es cuadrada. Y acá sacamos todo esto que tenemos acá. Lo que ocurre es que nos vamos a seguir concentrando porque seguimos teniendo dos variables. Entonces va a ser 4 posibilidades nada más. X en X, X en Y en X, Y en Y. ¿Okay? Entonces lo que va a pasar es que nos vamos a concentrar únicamente en los resultados que están dando acá. Pero la companion matrix es la que nos permite multiplicar permanentemente la matriz por sí misma. Si usted no alinearía esto acá, no sería cuadrado. ¿Okay? La companion es clave. Y luego podemos poner B entonces al cuadrado, hasta la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, bla, 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 bla. Entonces lo que nos va a quedar son todo esto que tenemos acá y la IRF de X en X es la de entrada superior izquierda, esto que tengo aquí. ¿Okay? La matriz, la de Y, X en Y es la segunda, esto que tengo acá, aquí, no, perdón, acá, esta y esta. Y después la de Y en X es esta, y esta, y esta. Es importante tenerlo claro. Y Y en Y, obviamente, es esta y esta. Bien. Entonces, eso en términos de IRF. Obviamente, también se pueden hacer predicciones con estos modelos. Pero insisto, también con VAR no son los modelos más preferidos por la gente para hacer forecasting, pero es una posibilidad. Es una posibilidad de hacer forecasting. Por ejemplo, con dos variables tendríamos un modelo como este, así, y esto que tengo acá. Dicho eso, dado este modelo, lo que yo puedo decir es, bueno, podría en base a este modelo predecir X o Y, si quisiera, que no es lo mismo. Recuerden que lo que acabamos de querer hacer con las IRF era ver el impacto estimado de una variable en la otra, o de la variable con sí misma. Acá no, están diciendo en base al modelo que yo estoy estimando, cuáles son las predicciones que yo estoy haciendo de cada variable. Suponiendo que tenemos 100 datos, esa es la clásica, digamos, tener hasta, bueno, sumamos que tenemos 100 periodos de datos. Entonces queremos predecir el del 101, que es la clásica, que sería una predicción fuera de la muestra. Eso sería lo más clásico, porque predecir dentro de la muestra a la gente no le importa tanto, le importa predecir fuera de la muestra. Entonces básicamente lo que tendríamos que acá es insertar los datos que ya tenemos. Porque este dato sí lo tenemos, este dato sí lo tenemos, este dato sí lo tenemos, este dato sí lo tenemos. Lo único que no tenemos es este, ¿ok? El efecto del shock, ¿ok? Pero le vamos a poner el efecto en la parte esperada, por eso le esperanza. Y lo que típicamente se asume en estos casos, y lo que tratan de hacer todos estos modelos en general, y es muy raro que eso no pase, se trata de hacer que la esperanza, el valor del término de error sea 0. Porque típicamente se asume que es ruido blanco. Típicamente se asume que es ruido blanco. Entonces, dicho eso, entonces esto es 0 y tenemos estos otros datos, que son datos que sí tenemos en la base. Porque supuestamente tenemos 100 datos. Entonces, sí tenemos datos del periodo 99 y del periodo 100. Entonces, gracias a eso, podemos imputar esos datos y ver lo que el modelo me predice. Es difícil. Suponiendo que tenemos esos datos, le metemos datitos, cualquier número, digamos, en este punto, da igual. Y me da que el valor esperado para 101 es 0.05228. En el periodo 102 utilizamos esa predicción. Entonces, lo que hacemos en el periodo 102 es meterle ese valor esperado que acabo de sacar y lo hago para todas las variables, o sea, tanto para X como para Y. Hago la misma expresión, utilizo la misma fórmula y me va a quedar 0.532. Y puedo seguir haciendo lo mismo.
O sea, pero lo que hago es directamente hacerlo con Stata, no lo voy a hacer a mano, pero es lo que Stata está haciendo tras bambalinas. Fcast, forecast, básicamente, computar el valor esperado, sin los errores estándar. Con los errores estándar se demora un montón. Vamos a hacer más fácil. Esto significa non-standard errors, no es nose de nariz. Step 5 es paso 5, o sea, que prediga 5 periodos para adelante, nada más. Usualmente los economistas somos aversos a hacer estas cosas. La gente que hace finanzas no. Y solamente tratamos de predecir 5 periodos para adelante. La gente más arriesgada, o amante del riesgo, si quiere predecir 20, 30, 50, 100, o sea, pero uno trata de no hacer eso. Uno trata de predecir algunos periodos más para adelante, pero no más. Y obviamente lo que hace este comando va a crear varias variables, cada una con un prefijo e, porque lo que va a hacer es predecirme no solo para x, sino para todas las variables del sistema. ¿Okay? Sí. ¿Por qué no es tan preferido este modelo para predecir? Porque la gente básicamente cuando lo podríamos demostrar, básicamente lo que hacen estos modelos son como que te vuelven a hacer de memoria corta. Incluso si le ponemos un montón de rezagos, digamos. Va a tener memoria hasta el rezago que le estemos dando. Entonces, va a tener memoria hasta el tercer rezago, quinto rezago, una cosa así. Entonces, básicamente lo que termina haciendo es dando el valor esperado del promedio de los datos que tenemos en la base. Que no es la mejor predicción, digamos. Uno querría algo un poco más flexible. Entonces, hay modelos que sí están diseñados, porque además VAR, como lo acabamos de ver, lo que está tratando de hacer es modelar la interrelación entre variables. Cuando vos ya querés ver solamente la variable en sí, digamos, entonces hay muchos otros modelos diseñados específicamente para eso, que explotan lo que vos sabes de esa serie, digamos, y nada más, digamos. Entonces lo que tratan de hacer es, por ejemplo, hay uno muy bueno que se llama Step Ahead Prediction Error, que vas haciendo el modelo y vas diciendo, bueno, voy a usar los primeros dos datos para predecir el tercero, porque el tercero ya lo tenés. Entonces supongo que vos tenés 100. Entonces dice, pero cometí tal error. Entonces vuelvo a ajustar los parámetros en función de ese error. Y en función de eso predigo el cuarto dato. Y así sucesivamente, digamos. Son iterativos. Pero ahí lo que estás haciendo es explotar solamente la serie en sí. Pero no estás queriendo ver la conexión entre diferentes variables. Lo que sí hace va. Entonces estos modelos son más para tratar de conectar variables entre sí que para hacer predicciones. Entonces, hay como que son dos grandes ramas. Pero si yo quisiera, digamos, o sea, yo estoy viendo el efecto que tiene la inversión en, no sé, proyectos de inversión de una fuente específica del Estado con respecto, digamos, a la educación. Y, o sea, ¿cómo interactúan esos dos? O sea, el efecto marginal, por ejemplo, decirlo así. Claro. Si vos lo que estás interesado en ver el efecto de una variable en otra, siempre va a ser mejor, por ejemplo, una función impulso-respuesta, por ejemplo. O vamos a ver también causalidad de Lagrange, o también vamos a ver integración. Pero todos esos conceptos tratan de conectar dos o más variables entre ellas. ¿Okay? En cambio, forecasting no te importa eso. Lo que vos estás tratando de decir no es un efecto de una variable en otra, sino tratar de ver tu mejor valor esperado de esa variable típicamente fuera de la muestra. ¿Okay? O sea, entonces acá no estás evaluando. Fíjate que acá en ningún momento estás queriendo evaluar, sino que estás suponiendo que los betas son esos y listo. Pero no te importa, digamos, estás tratando de predecir lo mejor posible nada más el siguiente valor. Pero no estás queriendo ver cuál es el efecto de una variable en otra. Entonces son dos, yo siempre le digo a la gente, mire, son dos enfoques diferentes. Son igualmente válidos. Son igualmente válidos, pero depende de qué es lo que uno quiere. Una cosa es decir, yo quiero concentrarme en Y sombrero o me quiero concentrar en el beta sombrero. ¿Qué es lo que a alguno le importa? Obviamente, Y, por definición, es una función, claramente, de beta sombrero, obvio. Pero los dos enfoques son diferentes, digamos. O sea, depende de qué es lo que a uno le importa. O a uno le importa mucho predecir bien Y, o a uno está interesado en lo que estabas pensando, por ejemplo, efecto marginal promedio y todo eso. Eso tiene que ver con querer calcular bien esto. ¿Okay?
que calcular bien el beta. Entonces ahí viene toda la econometría causal, no inferencial, causal. O sea, tratas de decir, yo quiero ver cómo, y la clásica, digamos, o sea, la clásica es y igual a beta 0, beta 1. A ver, no. Quedó horrible esto. Beta 1x obviamente más u, es el modelo econométrico. Pero claro, uno en la práctica está obteniendo alguna estimación de ese beta. Bueno, entonces, una cosa es querer estimar ese beta bien. Uy, se le metí la pata. Ya. Una cosa es querer estimar este beta bien y otra cosa es querer estimar bien esto. Por ejemplo, un caso típico que yo le doy a la gente, le digo, mire, por ejemplo, el modelo de probabilidad lineal. El modelo de probabilidad lineal, recuerden que eso es cuando y es 0 o 1. ¿Okay? Y ustedes están corriendo esto por mínimos cuadrados ordinarios. Resulta que esto funciona muy bien para beta sombrero. Funciona súper bien. En general, el modelo de probabilidad lineal funciona bien. A pesar de que sea 0 o 1, la variable dependiente funciona bastante bien. Pero resulta que es muy malo, y todo el mundo lo recomienda, no lo recomienda a modelo de probabilidad lineal para Y sombrero. Ahí se dicen no. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere, lo que uno sabe, es que el Y sombrero de si esto es 0, 1, perdón, si esto es 0, 1, ¿ok? Esto lo que uno está interesado es en una probabilidad, en la probabilidad de que Y sea igual a 1. Y la mejor forma de hacer eso no es con un modelo de probabilidad lineal, sino con un logit o un probit. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, si uno está interesado en Y sombrero, es mejor logit y probit lejos. Pero si uno está interesado en el beta, modelo de probabilidad lineal es mucho mejor. O sea, funciona bien y casi siempre da los betas que sombrero que te da los logit y probit o los efectos marginal promedio son súper parecidos a los modelos de probabilidad lineal y el modelo de probabilidad lineal es mucho más eficiente. Pero lejos mucho más eficiente. En términos computacionales y todo eso, es mucho más rápido. Pero si te interesa estimar probabilidades, la gente puede decir, o sea, en un banco, en cualquier cosa, te pueden decir, no, es que yo necesitamos saber la probabilidad estimada en base al modelo que te esté estimando de que la gente pague las deudas. O de la probabilidad de que este negocio fracase, que pongamos esta fábrica y eso fracase. Necesitamos una probabilidad, un número. No quiero el beta, necesito el Y sombrero. Bueno, depende entonces, ¿cuál es la técnica? Hay muchas técnicas, pero cada técnica hay que fijarse para que la usa uno. ¿Okay? ¿Entiendes? Ok. Esto lo vamos a hacer más adelante. ¿Okay? Entonces lo vamos a hacer sin error estándar y lo hacemos para 5 periodos. ¿Okay? Eso se llama ventana de pronóstico u horizonte de pronóstico. Digamos, qué tan lejos nos querramos ir. Y lo que les digo, típicamente uno está interesado en hacer predicciones fuera de las muestras que uno tiene. Eso va a ser lo usual. Ahora bien, vamos con esto de causalidad de Granger o, como yo lo aprendí, causalidad a la Granger. Causalidad a la Granger. Fue interesante porque Granger era un econometrista de los pesados. Fue súper interesante porque él no quiso ponerle el título causalidad, se volvió así y llevó su nombre. Y fue gracioso porque te lo van a dicen que se lesionó de estudiante de filosofía, que diciendo que él estaba argumentando causalidad. Y no era el punto de él. O sea, básicamente porque él estaba tratando de ver cómo causal en serie de tiempo. Pero se van a dar cuenta que no es que él estaba tratando de argumentar causalidad, sino que era un tema de significancia estadística, nada más. Entonces se dice que causa Lagrange, si tener en cuenta los rezagos de esa variable nos ayuda a predecir Y mejor que si no tendríamos esa X. Eso es todo. Eso es lo máximo que uno está haciendo. No está uno argumentando que hay causalidad. Es más un tema de significancia estadística. Entonces, por ejemplo, en ONAR 1,
un AR1. Entonces, para que uno diga, por ejemplo, que X causa Y a la Granger, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si el beta 2 es estadísticamente significativo. Eso es todo. Eso es todo lo que se está haciendo. Entonces, es un tema de significancia estadística, nada más. Eso es causalidad de la Granger. Obviamente, si ustedes le ponen un montón de rezagos, se hace una prueba F. ¿Okay? O sea, o una prueba phi cuadrado. Básicamente, en vez de una prueba de significancia individual, una prueba de significancia conjunta. Pero es lo mismo, es significancia estadística. Y lo que a ustedes le enseñaron hace 1000 años en econometría es que significancia estadística no es siempre exactamente igual a causalidad. O sea, lo que es un tema de significancia estadística, nada más. Y obviamente, uno habla en los papers, ¿hay evidencia de causalidad de la Granger o no hay evidencia de causalidad de la Granger en el sentido traducción? Los parámetros que estoy estimando son estadística o no estadísticamente significativos. Eso es lo que uno está diciendo. Uno no está diciendo que hay causalidad. Está hablando de significancia estadística, nada más. Pero tómenselo así. Más allá de lo que dice el nombre, digamos. Pero esto ya está hecho así, digamos. O sea, no es culpa de Granger. No sé quién habrá sido el que se le ocurrió llamarlo así. Por ejemplo, podemos estimar una cosa más complicada, como un bar 2. Entonces, cosa así. Entonces decimos que X causa la Granger a Y si beta sí. O sea, X causa la Granger a Y. Luego significa que nos vamos a concentrar en este y en este. O sea, básicamente si beta 2.1 y beta 2.3 son estadísticamente significativos. Cuando hagamos la estimación. Eso es causalidad a la Granger. ¿Okay? Entonces lo que nos estamos preguntando es si los rezagos de X son predictores estadísticamente significativos de Y, dado que ya le estamos incorporando los rezagos de Y. Eso es todo. Porque ese es el otro componente que es importante en este análisis. Ya estamos controlando al mismo tiempo por rezago de la variable dependiente. ¿Okay? E incluso controlando por esos rezagos de la variable dependiente, que por lo que ya hemos estado hablando de los modelos AR, ARMA, ARIMA, etcétera, etcétera, típicamente uno va a esperar que esto sea importante. ¿Okay? La idea es que incluso habiendo controlado por cosas que sí son importantes, como es el pasado reciente de la variable, la otra variable también resulta estadísticamente significativa. ¿Okay? O sea, en algo está ayudando ahí como a predecir. Pero de vuelta, no es que una causa la otra, es significancia estadística. ¿Okay? Significancia estadística. Y tiene los mismos problemas que tiene típicamente la significancia estadística. Por ejemplo, que estemos omitiendo variables importantes. Entonces, en una de esas alguien nos diga, usted se olvidó de, no sé, una variable Z, una variable W. Algo usted se olvidó que está haciendo que esa causalidad de la Granger no sea válida. Sí, es lo que le pasa a todo el mundo. O sea, series no se escapa de toda la discusión econométrica de toda la vida. De que alguien le diga, no, usted se olvidó de tal cosa importante, o tal variable era hiper importante y no está ahí, bueno, también. O podríamos de vuelta confundir correlación con causalidad. Por ejemplo, si hay alguna otra variable que debemos incorporar y esa es la que realmente está causando a Y o a X y estamos haciendo una confusión. O sea, entonces es todo lo que ustedes ya saben de econometría también aplica en estos casos. Esto está sujeto a las más críticas de siempre. Entonces no hay que tomarlo, hay que ganarlo, como dicen en inglés, con un granito de sal. Vamos a ver un par de ejemplos sencillos. Vamos a ver si el desempleo y la inflación se causan a la Granger. Esta es la clásica, digamos, esto ¿cómo se llamaba, economistas? La relación entre estas dos cosas. ¿Cómo? Curva de Phillips. La famosa curva de Phillips. Entonces la pregunta es si eso se causa la Granger. ¿Okay? Eso viene de la curva de Phillips, que le dice que siempre hay un trade-off entre desempleo e inflación, y eso es lo que siempre le preocupa a cualquier banco central del planeta. Que decía yo, el banco central siempre es consciente de que si sube la tasa de interés de intervención, eso va a bajar la inflación, pero eso enfría la economía y puede generar desempleo. Y viceversa. Si baja la tasa, entonces sube la inflación, pero puede bajar el desempleo.
Entonces, lo que hace permanentemente el Banco de la República es jugar con estas cosas y hace las estimaciones respectivas para ver cuánto de esa tasa de interés, cuánto se va a llevar en inflación y cuánto en desempleo. Entonces, permanentemente el Banco de la República hace esas estimaciones. Es un ejemplo obviamente sencillo. ¿Okay? Tendríamos que hacer muchas cosas para que estamos haciendo todo bien, pero es para el modelo sencillo. Para la red unitaria, pruebas Harris, integración, bla, 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 bla. Vamos a hablar de todo eso más adelante. Después vamos a replicar un paper un poco viejo, pero no importa, digamos, para los efectos del ejemplo, que ve si cambios en la oferta monetaria genera fluctuación en el PIB y viceversa. Algo también sencillo, sencillito. Todas cosas simples. Vamos a ver este archivo que se llama Granger.do. Ya está subido, ¿okay? en Teams. Entonces pueden trabajar con ese archivo. Lo vamos a ir corriendo parte a parte. Entonces, vamos a tener acá. Yo creo que a diferencia de Fetch Quotes, espero que el Fed Key, el Fed les funcione bien, espero. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá es... sí. Esto es desempleo. No sé. Sí, no sé por qué. Quizás ponerlo permanente, no tengo idea. No, ahí al do file, no sé. Cosa del software, no sé por qué. Listo. Listo, entonces lo que estamos haciendo ya por fin se importó. Vamos a armar el time, vamos a reemplazar y vamos a ver el bar. Listo. Ya ahora sí ya corrió. Listo. No sé qué es lo que es. Pero así es como se ve el bar, estimado en stack. Entonces nos dice acá, afortunadamente, de qué fecha hasta qué fecha está usándolo. No sé, creo que eso es simplemente un tema del event, podría haberle puesto menos. Más datos, perdón, en vez de menos. Creo que es simplemente el tema de reproducibilidad hasta el mínimo 80. Le pone dos rezagos, primero y segundo rezago, entonces está estimando un bar con dos variables, dos rezagos. Eso es todo. Corre, acá nos dicen los modelos de banda de ajuste, obviamente podríamos hacer un bar para que nos corra con todo, pero con esto lo vamos a dar por satisfecho por el punto, en este punto. Nos dice el número de parámetros que está estimando en cada una de las ecuaciones, root mean square prediction error, r square, chi cuadrado, probabilidad de chi cuadrado, y acá nos tira los coeficientes. Listo, entonces veamos rápidamente que nos está estimando que obviamente que casi siempre lo que esperamos es que la variable respecto a sí misma en general va a ser estadísticamente significativo. Eso pasa casi siempre. En un bar, o sea, en todos estos modelos generalmente eso va a dar. Lo que a nosotros nos importa es esto, que es lo que nos importa de ver, por ejemplo, el desempleo causa inflación o la inflación causa desempleo o viceversa. Lo que pasa es que se complica un poquitito, porque ahora, lo que yo les decía, ahora ya no es tan fácil como leer este número o solo leer este número, porque son efectos intertemporales. O sea, nos interesa en este punto al menos el tema de la significancia estadística. Entonces, sí vemos que hay alguna significancia estadística acá, y también hay alguna, en cambio hay muy poca significancia estadística de la inflación al desempleo. Entonces, esas son las cosas que más o menos le interesa ver. Obviamente, acá estamos haciendo una cosa de 2x2. En un modelo más complejo eso es difícil de ver. Entonces por eso la gente se va directamente a un IRF y cosas por el estilo. Entonces podríamos hacer acá, a mano, si quisiéramos, pero afortunadamente eso ya viene. Entonces esta es una prueba de significancia entonces conjunta con una chi cuadrado de estas dos cosas, de los dos rezagos, ¿okay? Del desempleo en la tasa de inflación. Y vemos que hay evidencia de que es marginalmente significativo. Eso es lo que nos está diciendo acá. También lo podremos hacer con el otro.
que está aquí. Entonces nos está diciendo de forma muy interesante que la inflación sí parece estar teniendo significancia estadística sobre la inflación más allá de la significancia individual de los parámetros que vemos ahí arriba. Por eso es importante hacer este tipo de cosas en vez de la otra. Entonces, dicho eso, podemos, en cambio, o sea, otro comando que tiene Stata que nos hace la vida más fácil es directamente ponerle bar Granger. Bar Granger. Y tenemos esto. ¿Ok? Entonces nos está diciendo muy rápidamente, digamos, o sea, no solo, porque podríamos tener más variables. Y acá nos da en cambio lo mismo. Como tenemos solamente estas dos variables, lo único, todas estas dos cosas van a coincidir. Si tuviésemos más, en una de esas, estos números variarían de fila a fila. Pero esto es lo que le llaman también auxiliar la Granger o test de Wolf. ¿Okay? Entonces esa es la típica significancia, pruebas de significancia conjunta. Pruebas de significancia conjunta. Bien, espero que ahora sí funciona la primera cosa. A ver. O sea, si funcionó, no entiendo, veamos, entonces qué le pasa. Que a veces funciona o no. Estoy armando simplemente las variables, colapsándolo, creando las variables de tiempo. La variable es log, como les digo, en macro se estima mucho tomar los logs de las variables. La variable de binarias de trimestre, que también funcionan bien. Voy a correr hasta acá. Perdón. Se salió. Acá ya lo he importado, entonces lo que necesito correr es todo esto. Entonces, lo único que hice yo acá es generar unas cuantas binarias y tomar las variables en logs o no. Sí, esos son en logs. A la gente le gustan logs porque entonces puede tratar de sacar de esto elasticidades. ¿Okay? Por eso. Lo mismo que aprendieron hace 1000 años. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos entonces corriendo un par de el PIB versus la oferta monetaria, agregándole de 1 hasta el octavo rezago y le vamos a decir, y hay gente que hace muchas veces eso, ponerle en forma exógena el tiempo y los trimestres. O sea, eso es controlar por tendencia y por estacionalidad. Eso es lo que estamos queriendo hacer acá. Estamos haciendo acá. Lo corremos, ¿ok? Lo corremos. Entonces, hecho esto, nos dice, estoy tomándole entonces a usted, desde 1972, el primer trimestre, hasta 2019, tercer trimestre, esas son las variables que está tomando. Obviamente, como estoy agregando 8 rezagos, hay ciertos periodos iniciales que se pierden, precisamente por agregar rezagos. No está sacando, obviamente, todo esto, digamos, ahí sí va a ser muy difícil de leer, digamos. Y contra sí mismo tiene mucha correlación con su pasado reciente y poquito con el distante. Eso es más o menos una experiencia, especialmente si uno está controlando por tendencia. ¿Okay? Y después nos pone acá la de estimaciones para la oferta monetaria, la estimación para la tendencia y la estimación de los factores estacionales. Obviamente, como siempre, si uno ya tiene la serie desestacionalizada, uno no debería tener que hacer eso, pero no importa. Es el efecto del ejemplo. Y obviamente acá la cosa obviamente se va a complicar un montón porque estamos poniendo todos estos rezagos del PIB y todos estos rezagos de la oferta monetaria. Entonces ahí se complica un poquito la cosa. Y este es el tiempo y estos son los trimestres. Entonces esto es bar Granger. Nos ayuda a que podamos leer todo esto más rápido. En vez de tener que mostrar todo. O sea, de hecho, como les digo, típicamente uno no mostraría todo el producto bar, que es muy enredado, o sea, se dan cuenta con 8 rezagos y solamente 2 variables. Uno mostraría esto. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que lo que he estimado de la oferta monetaria en PIB, no parece estar encontrando nada. Y del PIB en la oferta monetaria, tampoco parece estar encontrando nada. Por ahora. Por ahora.
¿Qué es lo que cualquier persona le diría? Bueno, pero usted no está considerando varias cosas. No está poniendo, por ejemplo, qué sé yo, desempleo, tasa de intervención del banco, hay varios factores que uno no está introduciendo acá. Y hay pasos usuales que no estamos considerando acá, que deberíamos hacer. Por ejemplo, vamos a hablar enseguida de eso. Una de las primeras cosas que uno hace antes de meterse a estimar un VAR es ver la estacionalidad de las variables. Vamos a hablar un poquito de eso. Causalidad indirecta. Entonces, la causalidad de Lagrange no puede detectar causalidad indirecta. Por ejemplo, ¿qué pasa si X causa Z y luego Z causa Y? Pero X no causa Y directamente, por ejemplo. Entonces, la causalidad de Lagrange no detecta esto. O sea, no detecta el hecho que en una de esas haya alguna otra variable que estemos descuidando. O sea, no es perfecto. Y además prueban una sola ecuación a la vez. No prueban múltiples ecuaciones a la vez. Entonces, en cambio, la causalidad indirecta opera a través de todas las ecuaciones. ¿Okay? Entonces, a la gente le gusta el IRF y vamos a hablar enseguida del IRF ortogonalizado, que también a la gente le gusta. Yo soy más del IRF, más que el ortogonalizado. El ortogonalizado está bueno, el tema es que es difícil de argumentar el ortogonalizado. Pero el IRF ayuda en eso. Entonces, típicamente uno muestra Granger e IRF. Uno hace las dos cosas. ¿Okay? Eso es lo usual. Obviamente, ¿qué es un IRF ortogonalizado? Un poquito más enredado, ¿okay? Que el IRF que han conocido hasta aquí. O sea, básicamente, un IRF asume que un shock en una variable no afecta a otras variables endógenas. Eso no es necesariamente cierto. Porque básicamente un shock sí puede afectar a las otras, a varias variables al mismo tiempo. O sea, perfectamente puede pasar. Entonces lo que hace un IRF es decir, no, hace un cambio exógeno y rastrea el efecto en todas las demás variables, ¿ok? Y asume que no hay correlación. Entonces lo que hace es descorrelacionar, ¿ok? Hacen ortogonales los choques. Eso es lo que hacen OIRF. Entonces básicamente lo que se hace es estima un VAR, imponemos cierta suposición o restricción sobre cómo dibuja la IRF ortogonalizada. No vamos a entrar en este detalle, pero básicamente esa ortogonalización se llama descomposición de Cholesky. No vamos a hacer la descomposición de Cholesky. Pues para que sepan que ahí viene. O sea, allá quizá lejos en el tema, en algún momento de su vida lo habrán visto, no vamos a entrar en ese detalle, pero viene ahí. Viene ahí la ortogonalización y ahí viene la OIRF. ¿Okay? Entonces, supongan que tienen dos variables así, que tienen esta estimación. Entonces queremos que los errores sigan una matriz de varianzas, covarianzas específicas, por ejemplo. Podría ser algo así. Vamos a ver sencillamente cómo funciona. Si uno supone esto o uno supone algo diferente. ¿Okay? Uno supone algo diferente. Entonces, lo que supone una IRF es que la matriz de varianzas, covarianzas en los términos de error es 0. Esto es 0, 0 y esto es 0, 0. Eso es lo que asume ¿cómo se llama? Una IRF. En cambio, la OIRF va a incorporar esto. ¿Okay? Va a tratar de limpiar eso para hacer la estimación. Estamos haciendo acá una simulación nada más. Porque no hay otra forma de verlo. En la realidad uno nunca sabe cuál es, como les digo, el proceso generador de datos. Vamos a hacer 10.000 observaciones para que esto sea exageradito. Y les voy a mostrar qué tanta diferencia puede haber entre una OIRF en un proceso generador de datos. O sea, entonces estamos suponiendo que los términos de error del sistema están muy correlacionados, están correlacionados en 0,9. Entonces, en la función de impulso de respuesta, que es la línea azul, supone que hay una alta conexión, ¿okay?
por lo menos en sí misma, digamos. Y acá es el azul, esta es la interconexión entre las variables. Ahí está la interconexión entre las variables. Y además, acá está el 0, entonces acá está suponiendo el azul, que la relación es negativa. ¿Ok? El azul. En cambio, la OIRF, está limpiando ese 0.9, entonces si nos fijamos, entonces nos está mostrando que la conexión es mucho más débil. ¿Okay? Lo que está ocurriendo es que hay un tema de términos de error que se están molestando entre ellos y eso estamos como sobreestimando la conexión entre las variables. Obviamente eso depende mucho de si la correlación entre los datos es 0,9 o pongámosle 0,1. O sea, hay una conexión entre los términos de error, pero supongamos que no es tan grande. Entonces ahí la diferencia entre las dos estimaciones no es muy grande, básicamente. Entonces cuanto más débil sea la conexión entre los términos de error, más parecidas van a ser estas dos estimaciones. Entonces en la práctica, técnicamente lo que uno debería hacer es mostrar las dos, para que tanto cambie. Lo que pasa es que tampoco es óptimo, digamos. Uno podría mostrar las dos, lo que pasa es que es un dolor de cabeza. Vamos a ver por qué. Pero básicamente, como está escrito acá, bueno, creo que tengo este aquí. No, este es la OIRF, pero no me importa en este punto. El problema es que la IRF, la OIRF, podemos hablar, se puede ordenar. Por ejemplo, acá estamos ordenando YX las variables, pero también las podría ordenar como XY. Y resulta que eso sí va a generar cambios. O sea, cuando uno hace una IRF eso no importa. Pero en una OIRF sí. Y mucho más, obviamente, si la conexión es re fuerte. Supongamos 0,9, que es lo que acabamos de hacer recién. Supongan que ustedes le cambien el orden para hacer la ortogonalización. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Voy a volverlo a correr. Pam, pam. Solamente que uno lo está suponiendo YX y el otro está suponiendo XY. A ver, ¿cuál es este? Y en X y Y en X. O sea, están estimando las dos cosas. El A está suponiendo que el orden de la ortogonalización es YX y nos está dando esta OIF. En cambio, esta otra ortogonalización es suponiendo que la ortogonalización está hecha al revés, de X y Y. Y se ve que no nos da los mismos resultados. Esta nos da así, pam, 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 pam. Y esta nos da así, pam, pam. Entonces, amigo, esta es la complicación de querer mostrar hoy IRFs. Que dependiendo del orden en el que estamos ordenando las variables, va a dar diferente. Entonces a la gente no le trata de mostrar, o muestra la IRF, o se va a una que se llama IRF generalizado, que trata de hacer una combinatoria, que tiene más sentido. Porque esto es un enredo. Mostrar esto es un enredo. O a uno le toca sustentar muy bien porque uno está eligiendo ese orden en específico. ¿Cómo se le diría eso? Es lo mismo. Es lo mismo acá. Acá estás, en ambos casos estás evaluando el efecto de Y en X. Acá también es el efecto de Y en X. Lo que pasa es que la OIRF está ortogonalizando los shocks. ¿Okay? Y lo que sucede, como uno está haciendo esa ortogonalización, cuando hace la descomposición de Cholesky, uno lo entiende. ¿No? O sea, básicamente la descomposición de Cholesky se trata de hacer ortogonal una variable en otra, digamos. Pero dependiendo cómo uno ordena las variables, es como uno está ordenando haciendo la ortogonalización. ¿Okay? Es el problema. Entonces es un lío. Entonces, si uno lo ordena a esa ortogonalización como Y primero y después X, da esto. Si uno ordena la ortogonalización poniendo X primero y después Y, da esto. Entonces, las dos te están diciendo lo mismo, pero las estimaciones son diferentes. ¿Okay? Ese es el problema.
Entonces, por eso la gente no se mete tanto en la OIRF. O muestra una IRF común, digamos, que tiene todos sus problemas, o uno muestra otras que son un poco más sofisticadas, no las tengo aquí, creo que no las tiene preprogramadas Stata, que se llaman generalizadas, que creo que las generalizadas los que hacen, básicamente hacen todo esto, o sea, prueban como diferentes cosas y sacan el promedio. Tienen, o sea, no es lo óptimo tampoco, porque, pero es lo, como que bueno, por lo menos le da una idea más o menos, lo que debería dar. O uno muestra una IDF clásica, con los problemas que se pueda tener. Entonces hay que tener un poco cuidado. Entonces depende en qué orden se agregan las variables en el var. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Si uno va a reportar una OIRF, hay que justificar por qué uno lo está ordenando así. Porque uno cree que ese es el orden de las variables. A veces eso no es fácil. Obviamente, y decir, bueno, va a hablar de cuál le parece a uno que es la más fuerte de todas y a esa tiene que ir primero. ¿Okay? O sea, la que está impulsando a todas. Y va a aplicar la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. En teoría, si los shocks están altamente correlacionados, el orden es importante. ¿Ok? En teoría. Si hay una baja correlación entre los shocks, el orden no debería importar. O sea, básicamente, la intuición, o sea, creo que uno lo haría tras bambalinas. Uno correría varias OIRF y debería ver que más o menos las conclusiones que uno obtiene no cambian demasiado. Eso es lo que debería pasar. Entonces uno debería probar diferentes órdenes. Lo que pasa es que también eso suena bonito, porque por ejemplo, si uno tiene dos variables, bueno, solamente hay dos posibilidades. Pero si uno tiene tres o uno tiene cinco, o sea, la cantidad de combinatorias pueden ser medio grandes, ¿ok? Entonces, suena muy bonito en la práctica, pero en la teoría, pero en la práctica no es tan fácil. De probar todos los órdenes posibles, a ver qué tanto cambian las cosas. Con 4 variables, por ejemplo, hay 24 posibilidades, ¿ok? Y con 5 ni hablar, con 5 es 5 factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea, si uno tiene 5 variables, o sea, uno no va a mostrar todo eso. Y mucho menos, o sea, cuánto cambian las conclusiones. Y mucho menos todavía, porque otro gran problema que, por ejemplo, yo personalmente estoy teniendo es el tema de los intervalos de confianza. Uno cree que eso es fácil, no es tan fácil sacar los intervalos de confianza. Y con K variable tenemos K factorial posibilidades. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Porque esto es impracticable. Entonces, uno dice lo que a uno prefiere, ¿ok? En el orden decreciente de exogenidad y dice, bueno, el orden inverso. Entonces, hay unos realizadores 24 o de las cuantas sea factorial al inverso y listo. Y ve si eso cambia mucho. ¿Okay? Básicamente, si entre los dos extremos están de acuerdo, entonces se puede ignorar los otros ordenamientos. Esa más o menos tiene sentido. Dice, bueno, lo doy completamente vuelta. O sea, tengo una preferencia, lo cambio completamente y lo vuelvo a estimar y ya. Entonces estoy comparando solamente dos posibilidades extremas y ya. A ver si la cosa se mantiene. Veamos la relación entre PIB y desempleo. Y ahora sí vamos a estimar un bar completo. ¿Okay? Un bar completo. Entonces, normalmente estos serían todos los pasos que uno debería hacer en un análisis de series. Intercargar de formatear los datos, asegurar que sean estacionarios, determinar el número de rezagos, hay que también hacer eso, estimar recién el VAR, verificar que el modelo estimado sea estable, o sea, uno sí o sí tiene que ser, eso como una receta más o menos. Verificar que sea estable, investigar causalidad de la Granger y calcular los IRF. Entonces serían todos los pasos que uno sería estándar. Uno puede mutar un poco, por eso sería lo estándar. Entonces veamos rápidamente cómo uno procedería en la práctica. Para un VAR, solo para un VAR. Bueno, acá tengo un ORF con 3 variables, si querían verlo. Pero acá está el PIB y desempleo. Listo. Entonces corramos esto. Entonces vamos a hacer, miren, y justo tengo con el KPSS. Entonces corremos hasta ahí.
Entonces veamos qué nos está diciendo el PIB. Esto es para el PIB. Entonces estamos haciendo una Dickey-Fuller. Estamos haciendo una Dickey-Fuller clásica. Para raíz unitaria. Caminata aleatoria sin deriva. En la hipótesis nula. Y nos está dando un ZT muy chiquito. ¿Okay? Básicamente nos está diciendo que para esta ZT, digamos, no podemos rechazar la hipótesis nula. No sé por qué esto debería ser más chico que esto. Sin embargo, el p-value está bastante alto. Bueno, este es el más sencillo. Como le digo, normalmente uno sería a este, que es el de mínimos cuadrados generalizado con un montón de rezagos. Este es el que generalmente a la gente le gusta más. Entonces acá estamos con los diferentes criterios. La mayoría de los criterios nos dice use un rezago. Entonces, vamos a un rezago. Ahí sí nos está dando un tau bien chiquitito. Estos son los valores críticos. Nos está dando, sí, claramente muy chiquitito. Listo. Entonces ya decimos, no se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. Entonces hay evidencia de raíz unitaria en la serie de PIB. Eso va a ser usualmente lo típico. Y el KPPS, recordemos, el KPPS es al revés. La hipótesis nula es la estacionariedad, que es estacionaria. En cambio, acá entonces tenemos estos valores críticos acá arriba y estos son los estadísticos pruebas y este es el número de rezagos que tiene. Y normalmente uno elegirá 1 y 3, ya uno podría todos, o uno trataría de que esto en general, por ejemplo, esto está en diccionario en tendencia, nos está diciendo que esto es bastante grande comparado con los valores críticos, uno compara, entonces en general se rechaza la hipótesis nula de estacionariedad. Entonces, por un lado, no rechazamos la hipótesis nula de raíz unitaria y acá sí rechazamos la hipótesis nula de estacionariedad, entonces las pruebas van en el mismo sentido. ¿Ok? Recuerden, PIB en nivel, hay que acordarse de eso. PIB en nivel. Entonces nos está diciendo que la serie en nivel es no estacionaria. Bueno, podríamos hacer más cosas, pero nos fijemos, esta es la que me interesaba a mí mostrarles. Bueno, y esta también. Este es el crecimiento del PIB. Crecimiento del PIB y crecimiento de... Esta es la KPPS sin tendencia, porque no tiene tendencia. Normalmente el PIB no es creciente de indefinido ni decreciente de indefinido. Pero no le dejaría que no significativo. Pero acá nos da, en cambio, recuerden que esto es estacionario en nivel. Pues esta es la tasa de crecimiento del PIB. En cambio acá, sí nos está diciendo, ¿cómo se llama? Esta es la hipótesis nula. Y acá nos está dando grande ya. ¿Ok? Nos está dando grande en comparación, por ejemplo, a este valor. Acá. Entonces estamos rechazando que sea... ¿Estamos rechazando que sea estacionario? Sea estacionario en tendencia. Que sea estacionario. Ok. Debería no rechazar que sea estacionario. Bueno, no sé. Porque debería dar... Si está rechazando que sea estacionario. Ok. No, normalmente son I1 las series. No sé por qué ahí no da. Por ejemplo, vean la de desempleo. La de desempleo sí, así nos da enorme. Entonces estamos claramente rechazando la estacionalidad. Pero veamos el crecimiento del PIB, del desempleo. Ahí sí nos da, yo esperaba, nos da que claramente no se rechaza la de estacionalidad. Que eso es lo que uno quisiera. ¿Okay? Que uno quiere que en nivel, típicamente va a pasar eso. Uno normalmente va a manejar variables I1. Que ya tomando las primeras diferencias ya es estacionario. Eso va a ser lo usual. Bueno, listo. Dicho eso, entonces ahí vamos a hacer, esto sí no lo he usado hasta hoy, el bar-soc. ¿Qué es el bar-soc? ¿O sí lo mostré en otra clase? No me acuerdo ya. Bueno, el bar-soc lo que está haciendo es básicamente correr un bar del crecimiento del PIB versus el crecimiento del desempleo. Máximo le va a poner 8 lags. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Está corriendo un bar sin ningún lag, con un lag, 2 lag, 3 lag, hasta 8 lags. Y él corre todas las medidas de banda de ajuste.
Y lo que es lo que uno va a hacer. Fíjense que acá está poniéndome una estrella, o sea, con un rezago, con 2 rezagos ya me está poniendo estrella en un montón. En 3 al menos. Y con 8 rezagos me está indicando esta LR. En base a esto, uno elegiría 2 rezagos. Porque la mayoría de las ondas de ajuste. Normalmente uno elige así. ¿Okay? Uno elige así. Y dice, bueno, la mayoría de los... O sea, obviamente, uno jugaría, obviamente, ustedes se ponen en estrictos, tienen ganas, de decir, no, profe, pero a mí me gustaría en una de esas con 9 y ver qué pasa con 9 o qué pasa con 10, o sea, uno puede jugar un poco más con esto si uno tiene ganas, yo 10. Pero en general, fíjense, incluso en esos casos da que 2 funciona bastante bien. Entonces, en general, uno se va a quedar con los 2. Con los 2. Entonces nos va a quedar con este, bar 1, 2. Y vamos a hacer bar basic. Bar basic es el IRF. Nos va a calcular el bar basic, nos va a calcular el IRF. Es lo primero que haríamos. Además de la causalidad de Lagrange. Pero nos está mostrando en el desempleo. Esto es, fíjense, esto es impulso, respuesta. Entonces el impulso es el desempleo y el PIB. Entonces el desempleo aumenta, el PIB cae, después vuelve a subir y después se estabiliza. Acá nos da negativo también, nos está diciendo acá el PIB, si el PIB crece, el desempleo cae, pero no es como la super caída y después se estabiliza. Y esta es también el PIB en el PIB. Entonces el PIB sube, entonces esto vuelve a caer. En general, por eso a la gente le gusta el IRF, es lindo de entender, más o menos, para allá de sus problemas, nadie está diciendo que sea perfecto, pero en general la gente lo entiende, que lo está queriendo decir. También le vamos a hacer un stable, bar stable. Antes de calcular las IRF y demás, uno haría algo como esto. Uno pondría el gráfico y mostraría que queda claramente dentro del círculo. Entonces es un modelo estable. O sea, en general estas serían las pruebas usuales. También le podemos poner, como hicimos recién, un bar Granger. Un bar Granger. Todo esto sería lo que uno normalmente haría en un modelo bar. Y nos está diciendo que claramente hay una interconexión bien fuerte entre las dos variables. Son fuertemente estadísticas. Fuertemente. Hay fuerte evidencia de causalidad de Lagrange bidireccional entre las variables. Obviamente uno puede jugar un poquito más. ¿Cuál es la diferencia con este? Con dos, bueno, 2 rezagos. La OIRF. A ver qué tanto nos cambia la cosa haciendo una OIRF. Y encima esto, es porque esto está todavía con el Y y el X. En realidad lo que debemos concentrarnos en esto, como que apiló las dos cosas. Esto no me interesa. Lo que me interesa es esto último. Esto del otro modelo. Entonces sí nos está mostrando que hay una gran diferencia entonces en el modelo estimado entre las OIRF y la IRF. ¿Okay? Entonces ahí como, bueno, esto sí en el desempleo y el desempleo en el PIB, pero no parece haber grandes diferencias en el PIB y el desempleo, al menos. Pero bueno, entonces ahí esos son todos los pasos que uno le tocaría hacer. Obviamente en la práctica uno haría más cosas. Pero como para que se den una idea de cuáles son los pasos usuales en el análisis de un modelo bar. En la siguiente clase vamos a seguir avanzando un poco con los bars, con unas cosas un poco más avanzadas, y después de bar vamos a pasar a cointegración. Que es otro tema. Listo, con eso terminamos por hoy.